Un estadounidense llega a Medellín, se mete con dos menores de edad, con dos niñas, dos menores de 14 años a un hotel y no pasa nada. Si quieres saber qué pasó en este caso, comprenderlo y escuchar una serie de opiniones, lo invito a que se continúe en este live. Hoy vamos a estar con un abogado penalista, un activista de derechos humanos, un líder empresarial. Los tres han estudiado derecho, dos, tres somos abogados y queremos que ustedes comprendan un poco la situación y el contexto de lo que pasó en el poblado, en el Hotel Gotham, con este estadounidense de 36 años. Vamos a darle la bienvenida a Andrés Felipe Caballero, Pipe Cap, abogado penalista muy reconocido en el país. También vamos a estar con Sara Jaramillo, ha estudiado Derecho, es activista y defensora de derechos humanos, reconocida también sobre todo por estar abandonando algunas causas feministas en Medellín. También vamos a estar con el líder empresarial, el líder gremial, Juan Pablo Valenzuela. Él es abogado y también es presidente de Asobares Capítulo Antioquia. Los vamos a invitar a que se unan a esta conversación y todas las preguntas que tengan de este caso los invitamos a que las hagan acá para que las respondamos todos juntos. Vamos a invitar acá a Juan, que se conectan en este momento, y a Pipe Cap. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Juanpa, ¿cómo va todo? Muy bien. Buenas noches. Sarisa, acomódate un poquito más para que quedes más centrada. Estamos esperando a que se conecte el profesor Andrés Felipe Caballero. Bueno, contexto para los que aún no saben de lo que pasó. En la noche del jueves, un estadounidense llega a un hotel, intenta ingresar con dos menores de edad en primera por ahí a las 10 de la mañana, 10 de la noche, perdón, ustedes me corregirán. Funcionarios del hotel le impiden el ingreso, después vuelve a las 4 de la mañana y entra con una joven, una niña de 12 años, y Saris me corregirá, creo que también un niño trans. Eso lo reveló ahora el Caracol Radio. El caso es que estaba con dos niños en un hotel y solamente porque un ciudadano reportó el caso se dio a conocer mediáticamente. Profe Andrés Felipe, ¿cómo vamos? Hola, hola a todos. Quiero que confirmar primero si me escuchan bien allí. Profe, súper bien. Bueno, ¿Cómo lo escuchan ustedes? un gran saludo para todos. Encantado de estar nuevamente en este espacio. Porque hace ratico no me invitaron. La última vez creo que fue un debate con mi amigo Santiago Tres Palacios y la pasamos muy bien. Recuerdo un domingo debatiendo bastante y hoy también estamos dispuestos aquí a analizar, pues en mi caso, desde la perspectiva del derecho penal, todo lo que ha ocurrido en Medellín, teniendo en cuenta solo lo que se sabe, porque sabemos pues que tenemos unas informaciones básicamente periodísticas y que con el pasar de los días vamos a ir conociendo más detalles y por supuesto ya podríamos, digamos, encuadrar mejor la problemática, pero sin duda alguna creo que la legislación penal permitirá con cualquiera de los tipos penales que se pueda sancionar a esta persona si efectivamente pues cometió algo de relevancia penal. Profe, muchas gracias. Precisamente la última vez que nos vimos fue en la época del paro, analizando todo lo que se vino con las detenciones, con las protestas, manifestaciones, la participación también con excesos de fuerza pública, y todo eso lo analizamos en ese entonces. Encantado de estar, repito, con quienes estamos: Sara Jaramillo, Juan Pablo Valenzuela, Pipe Caballero. Mi nombre es Daniel Vanega, soy director de Globo y vamos a dar paso a este evento el día de hoy. Vamos a comenzar, profe. ¿Qué delitos, qué conductas punibles, qué podría configurarse para que responda o podría llegar a responder cuando avancen las investigaciones este ciudadano estadounidense de 36 años, Timothy Alan Livington? Bueno, lo primero que debo decir es que el legislador colombiano sanciona múltiples conductas relacionadas con la, llamémoslo de manera genérica, prostitución con respecto a los menores. Antes de entrar a la prostitución, podríamos o mirar la posibilidad, de acuerdo a las investigaciones, sobre si se presentó, por ejemplo, un acto sexual o un acceso carnal abusivo con un menor de 14 años. Entendemos que una de las niñas que estaba allí presente era una menor de 14 años y los menores de 14 años de ninguna manera pueden disponer de su cuerpo para realizar prácticas sexuales. Por tanto, ese posible consentimiento que pudiera generar o que pudiera otorgar una menor de 14 años, pues ni siquiera podrá ser tenido
encuentra. Ahora, con respecto a la prostitución, entonces ya tenemos un marco temporal mucho más amplio. Entonces se castigan múltiples conductas con menores de 18, no de 14. Entonces, dentro de las múltiples que hay está la inducción a la prostitución. Por ejemplo, cuando se induce habiendo un ánimo de lucro a una persona para que practique la prostitución, sin siquiera participar a la persona directamente del acto sexual. Tenemos también la demanda de la prostitución con menores de 18 y tenemos ese estímulo a la prostitución con menores de 18 que además se agrava cuando son menores de 14. Y creo que estos son los dos tipos penales con los que vamos a estar tratando durante los próximos días. Es decir, el legislador colombiano considera que es tan grave la prostitución con un menor de 18 años que crea un tipo penal de mera conducta. Con el hecho de solicitar el servicio sexual bajo una promesa remuneratoria, una promesa, digamos, de esta naturaleza parecida, solo con solicitarlo o demandarlo ya se está agotando el tipo penal. Es decir, con la mera conducta, porque el legislador lo considera tan grave y con eso, por supuesto, creo que todos estamos de acuerdo porque debemos garantizar siempre la protección de nuestros menores. Y además de eso, la persona que ponga a disposición una casa, establecimiento de comercio que facilite la prostitución con menores, pues también está cometiendo un tipo penal autónomo que es el de estímulo a la prostitución, en este caso con los menores. Entonces creo que con esos dos tipos penales podremos estar tratando los próximos días, pero hay otros: el proxenetismo con menor de edad, el constreñimiento a la prostitución. Por supuesto, casi todos tienen circunstancia de agravación cuando se trata con personas de menores o cuando se trata con personas menores de 14 años. El turismo sexual, digamos, yo creo que podríamos entrar a determinar que este no es un caso aislado de un ciudadano que vino a la ciudad de Medellín a demandar prostitución con menores, sino que puede haber detrás de él, y casi siempre ocurre así, puede haber detrás de él una red de turismo sexual. Y normalmente, digamos, detrás de cada caso de prostitución hay una red de trata de personas, y este es uno de los argumentos fundamentales para las personas que promueven la abolición completa de la prostitución. Precisamente para algunos que están comentando, estamos hablando, profe, de cómo aparece el tipo penal, las conductas tipificadas, porque hay algunas personas que nos están diciendo que es explotación sexual, pero nos estamos refiriendo a cómo aparece tipificado, ¿cierto? Sí, digamos, es que hay varios tipos penales, digamos, pero más allá del nomen juris, más allá del nombre que le queramos dar al tipo penal, pues naturalmente los abogados penalistas tendemos a eso, pero no podemos apropiarnos del lenguaje. Es como decir que en Colombia no existe el robo, porque el Código Penal nunca habla de robo, sino de hurto. Pues sí, nosotros podemos decirle robo en cualquier ámbito, incluso en los ámbitos académicos, haciendo la salvedad de que no es el nombre técnico. Entonces, más allá de que hablemos de explotación, turismo, lo que sea, creo que luego ya la calificación jurídica provisional se la dará la Fiscalía General de la Nación. Pero repito, hay un amplio catálogo de tipos penales que permitirán que se sancione cualquiera de las formas en que una persona participe de la prostitución con un menor de 18 años. No es delito en Colombia sostener relaciones sexuales con un mayor de 14 años. Es decir, si aquí hay una persona, una menor de 18, pero mayor de 14, puede disponer de su cuerpo y podría haber un reproche social, un reproche moral, pero no un reproche de orden penal si hubo un consentimiento otorgado de una manera, pues por supuesto, sin ningún tipo de constreñimiento, pero entendemos que hay una menor de 13 años. ¿Qué sucede aquí? Y repito, esto lo analizo desde las informaciones periodísticas que he recibido, pues en los próximos días creo que tendremos más detalles. A este norteamericano, estas personas les habían indicado, estas niñas les habían indicado, eso lo leí, que tenían 16 y 17 años, creo. ¿Qué puede suceder allí si se trata de una relación consentida con alguien mayor de 14 años? No es delito. El mero acto de estar en ese hotel con una menor de 18 no es un delito. Hay una menor de 13. Pero es posible, Hay dos. y por supuesto yo esto lo digo, hay dos. Hay una creo que de 13 años y una... Una de 13 y una de 12, ¿cierto, Sara? Sí. Perfecto. Una de 13 y una de 12. Me sirve para el ejemplo.
Si esta persona le indicaron que tenían 15, 16, 17 años y se trataba de una relación consentida, repito, consentida entre comillas, porque un menor de 14 no puede prestar un consentimiento válido para sostener relaciones sexuales, entonces esta persona podría alegar en su favor un error de tipo. ¿Qué significa eso? Básicamente que la persona no comprende en ese momento que lo que está cometiendo es un hecho constitutivo de un tipo penal. Es decir, si una persona cree que está sosteniendo una relación consentida con una menor de 15, 16, 17 años, podríamos hacerle un reproche moral, sí. Pero es posible que alegue un error de tipo. Y como los delitos sexuales todos son de naturaleza dolosa, incluso cuando ese error lo pudiera vencer, porque hay circunstancias que pudieran permitirlo observar que en realidad era una menor de 14 años, pues entonces no tendría una sanción de naturaleza penal. Entonces estamos aquí jugando todavía con un poco de la especulación, porque solo leí una nota periodística, pero en los próximos días podríamos ya plantear debates más certeros sobre si esta persona podría defenderse de esa manera. Pero en principio, lo que estamos viendo aquí es que hay un gran catálogo de delitos sexuales o de tipos penales que sancionan conductas de naturaleza sexual con menores y que podríamos encontrar esa sanción y que además debió ser capturado, creo yo. Porque para ser capturado y puesto a disposición de una autoridad, pues debe haber un mínimo de tipicidad. No cuando sucede cuando a alguien lo encuentran con 200 millones de pesos en efectivo y se ha vuelto aquí delito y pecado tener dinero en efectivo y las personas las capturan. Entonces, miren lo que sucede. En Colombia, este es el mundo al revés. Este es Macondo. Una persona con 200 millones de pesos la capturan y la llevan ante una autoridad. Ahí no hay ningún mínimo de tipicidad. Si portar efectivo no es un delito. Pero una persona que esté en un hotel con dos menores, creo que no te estoy escuchando. Profe, precisamente ahora me gustaría que tratáramos el tema del hotel porque me interesa también mucho enlazarlo con la representación que tiene en este momento Juan Pablo del gremio de los bares en Antioquia con Asobares, ya que el alcalde hoy ha anunciado una serie de medidas por decretos que incluyen restricción de servicios sexuales en el poblado y de cierre a la 1 de la mañana en el sector de Lleras. Pero antes de tocar ese tema, me gustaría escuchar a Sara frente a este caso, cuál es el análisis que ustedes desde la red han hecho y qué posibilidades, o porque ustedes estuvieron, yo diría que fuiste de las que más hizo resonar este caso en redes sociales, que yo me incluyo y ahorita hago una claridad para los que estaban diciendo, yo también considero que esto es explotación. Solamente que cuando el profe menciona lo que aparece en el Código Penal, se le menciona así, prostitución y ciertas conductas. Ahora, Sara, si no fuera por el movimiento mediático que se dio a este caso, posiblemente no tendría el fin de la rueda de prensa y todo lo que fue mediático ayer. Quiero escucharte frente a lo que opinas de esta situación. ¿Ustedes cuál es el análisis que hacen desde la red? Bueno, para mí sí es importante partir de algo y es que a la luz también de la Convención de los Derechos del Niño y la construcción en tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, no se le llama prostitución infantil. La prostitución infantil no existe como tal, existe la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que de hecho ahí también tengo un ruido con llamarla exna, porque eso tampoco está, digamos, considerado dentro del ordenamiento y no me parece un término como tan correcto para nombrar la explotación sexual a la cual son sometidas pues las niñas en especial, porque esto es una problemática que afecta con especial vehemencia a las niñas, lo cual es tremendo, pero me parece que el tema con esto en particular parte de algo y es de un problema sistemático. O sea, si nosotros no vamos a analizar la problemática en Medellín a la luz de lo que no pasa en Gotham, sino, o sea, más bien a la luz de lo que pasa en Gotham, nos podemos quedar aquí teorizando un montón de conceptos penales, pero no vamos a entender qué está Gotham es el pasando en Medellín. Porque hotel, para los que no saben. Gotham es el hotel. sí, el Hotel Gotham hay en cada esquina de Medellín y tenemos que partir de ahí. Hoteles Gotham hay en cada esquina de Medellín.
este sujeto, este individuo precisamente intenta ingresar en un principio a dos menores de edad. No sé bien si eran las mismas, eso no lo ha aclarado la prensa, pero al pues, ver como el reproche que le impone las personas que estaban en la recepción, vuelven horas siguientes y logra ingresarlas, el hotel alega que es que no tenía, estaban en cambio de turno, y emitió un comunicado lavándose las manos, porque es que también es importante hablar de las responsabilidades que en materia de trata de personas y prevención a la trata de personas y a la explotación sexual tienen todos los operadores turísticos y las personas que están operando hoteles, operando inclusive Airbnb, etcétera. Entonces, para mí fue muy desobligante y muy triste leer ese comunicado. Y tercero, que esto es lo más importante y yo creo que es lo que más rabia genera, es que la policía captura a este man, lo voy a decir man, a Timothy, lo lleva al centro de traslado por protección, lo deja ya 12 horas y como no fue posible acreditar que estuviera explotando sexualmente a las dos niñas, entonces lo dejan en libertad. Y yo digo, bueno, no se configuró la flagrancia, no sé si la policía tiene entonces que entrar a analizar o a ver o a entrar pues así y ver que están tocando o accediendo carnalmente a estas chicas para poder, a estas niñas, para poder que la policía actúe, pero fue una negligencia absoluta porque además dentro del ordenamiento jurídico colombiano los intereses de los niños priman por sobre todo y creo que esto se vulneró en este caso. Las niñas fueron puestas en la ruta de restablecimiento de derechos que tiene dispuesto el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y todas las autoridades que intervienen. Le hicieron 12.000 exámenes médicos allá en los centros, las pusieron en ruta, pero es lo mismo, es el sistema revictimizante y mientras estas niñas estaban en el hospital siendo expuestas a todo tipo de exámenes, el tipo ya estaba fuera del país. Y es esto, y esto es la historia de todos los días en Medellín. No es el problema de las dos niñas que querían entrar a Gotham, es que Gotham hay en todas partes y nadie hace nada. Y algo que también me parece muy importante aquí resaltar es que lo de Gotham se da gracias a una denuncia ciudadana. Y yo creo que en Medellín en temas de explotación sexual se nos había olvidado que la gente, o sea, estaba básicamente, mejor dicho, aceptando cabalmente que estas cosas pasaran frente a las narices de todos y nadie denuncia. O peor, las denuncias son inatendidas porque sé de personas que denuncian constantemente que en sus casas sus vecinos tienen Airbnbs y van todos los días extranjeros a explotar mujeres, a explotar niñas y nunca pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no se vuelven mediáticas las cosas. ¿Qué hicimos? Actuar casi que en la inmediatez de la situación, porque sabemos que hay una institucionalidad que no opera, hay unos funcionarios de la Policía Nacional que tampoco cumplen sus funciones y no tienen la facultad, más bien la facultad, no, la pericia de aplicar los enfoques diferenciales en estas situaciones. Y peor, tenemos medios de comunicación diciendo que es que las niñas se consideraban que no estaban siendo explotadas. Por Dios, si la sociedad conociera por lo menos las bases de este delito, se daría cuenta que el consentimiento de las víctimas no es relevante, que igual se configura la explotación sexual y se nota el desconocimiento tan arraigado, tan naturalizada, la explotación sexual está en esta ciudad, pues que nos tienen este rollo tremendo y es muy desgastante que el movimiento social sea quienes tengamos que llegar a entrar a hacer denuncias, a volver todo un escándalo para poder que las autoridades actúen como deberían actuar. Hoy el panorama es ese. Timothy está fuera del país, ojalá se emitan circulares rojas, ojalá lo judicialicen, ojalá, no sé, pero este es el panorama, o sea, no es Timothy solamente, no solo son las dos niñas que fueron víctimas el viernes de explotación sexual, es la cultura prostitucional que hay arraigada en Medellín y que no está permitiendo que estas Está, está totalmente normalizado. Ahorita, uno de los casos más recientes de extradición, si no estoy mal, es el de John Paulus, que fue extraditado desde Panamá, y ahorita me gustaría también tocar ese punto con el profe Pipe. Vamos a escuchar a Juan Pablo. Juan Pablo, no solamente
Juan Pablo Valenzuela, abogado y presidente de Asobares Antioquia. No solamente tu punto de vista como abogado y como líder de una agremiación como Asobares en un sector que esa es prácticamente lo que más se ve, digamos, la actividad económica de bares, gastrobares, entretenimiento y también como persona. ¿Cuál es el análisis que vos y desde Asobares se hace de esta situación? Y Bueno, mejora un poquito el sonido que se te escucha como... ahí me escuchan mejor. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, pues primero que todo manifestar que hay un rechazo contundente desde el gremio. Los empresarios afiliados a Sobares rechazamos rotundamente todo este tipo de situaciones que ponen en riesgo la niñez. De hecho, en los estatutos de Asobares, nosotros no permitimos que ningún establecimiento que permita o que facilite este tipo de prácticas se afilie al gremio. Entonces, esto sí, digamos, para nosotros es un imperativo más bien el rechazar de manera rotunda ese tipo de situaciones. Ahora bien, también como abogado, que es algo que lo he venido diciendo durante todo el día, no podemos perder de vista de que ya existe un ordenamiento jurídico en torno, o más bien que persigue mitigar este tipo de impactos. Falta es, yo creería, de cierta manera, un poco de aplicación y que realmente las autoridades del Estado apliquen ese ordenamiento jurídico con todo el rigor, también con todo el derecho fundamental al debido proceso. Eso no lo podemos perder de vista. No es ni una autoridad ejecutiva, ni los medios de comunicación, ni la sociedad, digamos, el ente encargado de dar justicia a este tipo de casos. Esto no lo podemos perder de vista. Para eso está el procedimiento penal. Entonces, no podemos tener ligerezas también, de cierta forma, a la hora de referirnos al empresariado, a la hora de estigmatizar de manera completa y generalizar este tipo de acusaciones a todo un sector empresarial que predominantemente son empresarios formales, serios y que no permiten este tipo de prácticas. Y de una vez pues manifiesto que esas medidas que se tomaron de restricción del orden público, en concreto el tema de la restricción en el horario de funcionamiento de los bares, no tiene ninguna relación de causalidad con la situación que se presentó. Yo no veo en ningún momento cómo una actividad económica que presta un establecimiento nocturno de bebidas alcohólicas, que se presta para mayores de edad, esto es una actividad restringida para mayores de edad, termine afectado con medidas que, entre comillas, persiguen mitigar unos impactos de situaciones que se presentan con menores de edad. Escapa cualquier sentido común, no tiene ningún tipo de relación, porque nosotros no permitimos el ingreso de menores de edad, ahora menos permitir que dentro de los establecimientos nocturnos se presenten situaciones de explotación sexual. Ahora, con toda la disposición también de trabajar de manera articulada con la institucionalidad y con las organizaciones con las cuales podamos emprender campañas o estrategias para que estas situaciones que mayoritariamente se presentan en el espacio público, esto no lo podemos ocultar, que si se presentan en el espacio público, que se presentan en escenarios privados, sin tampoco caer en el tema de la estigmatización que muchos de ellos están presentando en escenarios de alojamiento por Airbnb y otros similares, no podemos entonces, digamos, perder el norte realmente y perder el foco a lo que debemos atacar. Y yo siento que es simplemente una medida desesperada, desproporcionada a todas luces, y que pues a nosotros como gremio no nos queda más que rechazar la medida. Dejo muy claro, rechazamos la medida impuesta para restringir el orden público y el horario de funcionamiento, que en última termina poniendo en jaque el tejido empresarial, termina poniendo en riesgo cerca de 2.000 empleos, alrededor de 200 establecimientos que prestan nuestra actividad, por una situación que por supuesto se volvió mediática y que debemos como sociedad rechazar contundentemente, entre otras cosas, que le caiga todo el peso de la ley a las personas a las que se les compruebe que tuvieron responsabilidad en estos hechos, pero no podemos señalar y estigmatizar de manera general a una industria que bastante le aporta a la ciudad, que tiene muchos retos, pero que este tipo de trabajo debe ser con el empresario y no contra el A mí, empresario. Muchas gracias. a mí me gustaría ahora escuchar a Juanpa frente a a si existe un protocolo cuando se llega a conocer, ahorita Simón nos hacía la pregunta también, si existe algún protocolo, manual cuando se conocen estos casos, porque mira que una de los grandes rechazos, de las grandes críticas, Sara, cierto, que se hizo, es que después de la primera visita que el hombre hace al hotel a las 10 de la noche, cuando pretendía ingresar, que en ese momento el hotel no le permitió, porque dijeron, pero por el hotel, ¿por qué no anunció esto, no reportó esto, cierto? Entonces me gustaría saber también
si existe un protocolo y cuál, digamos, si llegó a funcionar, sabemos que no. Las medidas que se realizaron en la alcaldía anterior con el llamado abrazo que se hizo al Parque Lleras. Pero retomo con el profe Pipe para retomar el tema de las consecuencias que puede tener el hotel, tanto si existe una responsabilidad diferente para lo que es los trabajadores que estaban encargados en ese momento, como para, digamos, el dueño del establecimiento, ¿cierto? Y también, si de pronto nos da tiempo, para abordar el tema de que Sara nos decía sobre la negligencia que tuvieron los policías al no poner en disposición de la fiscalía a Timothy Alan Livington. Aquí lo podemos abordar en una sola respuesta porque he venido reflexionando sobre esa conducta de los policías y creo que hay un tipo penal específico que lo podría aplicar a ellos. En primer lugar, hay que decir sobre el Hotel Gotham que en Colombia no existe la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí es posible que haya unas consecuencias sobre la persona jurídica. Sobre las personas naturales, ya habíamos hablado de ese estímulo a este tipo de conductas de naturaleza sexual con menores de 18 años y podrían responder penalmente como personas naturales. Ahora, por supuesto, ese hotel tiene unos dueños, tiene unos trabajadores y podría la Fiscalía General de la Nación entrar también a buscar la extinción del derecho de dominio sobre este hotel. ¿Por qué? La extinción de dominio puede aplicar cuando un bien ha sido obtenido de una manera ilícita o cuando el bien haya sido destinado o esté siendo destinado para actividades como esta. Esto no es una responsabilidad de naturaleza penal, es más civil que penal, pero sigue estando en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Y cuando la Fiscalía advierte de esas conductas delictivas que está investigando, que hay bienes como un hotel involucrado, pues lo que entra es a aplicar la extinción de dominio. Y puede tener unas consecuencias incluso muy rápidas, porque puede haber como medida cautelar una suspensión del poder dispositivo de dominio. Es decir, podrían quitarle a esas personas ese poder que tienen sobre el hotel. Ese hotel entra al Frisco, Fondo de Rehabilitación, entra al Frisco y el Frisco, que es un fondo sin personalidad jurídica, está administrado por la Sociedad de Activos Especiales, anteriormente la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Y qué hace luego? Para que las personas que trabajan allí no pierdan su empleo, para que la economía no se afecte, para que el hotel siga produciendo, siga prestando sus servicios, pero que no sea administrado por estas personas irresponsables, puede incluso nombrar un depositario provisional. Es decir, se toma el hotel, pero la idea es que el hotel no deje de producir, sino que produzca, como, digamos, de una manera idónea. Y luego, por supuesto, se surtirá todo un proceso de extinción de dominio. Entonces tenemos consecuencias para la persona natural y consecuencias para esas personas naturales, pero ya sobre sus bienes, teniendo en cuenta que Colombia no existe la responsabilidad penal de la persona jurídica como existe en otros países como España, donde están muy avanzados en este tema. Ahora, sobre estas personas, le reprocho a los policías porque habiendo un mínimo de tipicidad, a ellos no les corresponde determinar o hacer ese juicio sobre si efectivamente allí se estaba cometiendo tal o cual delito descrito en el artículo, por ejemplo, 217A del Código Penal de la Ley 599 con su múltiple reforma. No, esa no es la labor del policía, pero se advierte que hay una situación donde hay unas menores en un ambiente como este, en un hotel, con un adulto, además extranjero, con una ciudad que ha sido golpeada por el flagelo de la prostitución, por supuesto que debieron llevarlo a la fiscalía, ponerlo a disposición de una autoridad para que esa autoridad determine que si de acuerdo a esa situación que se encontraba allí se infiere razonablemente que la persona pudo haber cometido una conducta punible, pues se le imputa. Y si se le imputa, además teniendo en cuenta que es extranjero, que no tiene un arraigo dentro de Colombia, hombre, por supuesto solicitarle una medida de aseguramiento, porque aquí puede haber, digamos, un riesgo de no comparecencia. Eso es lo más evidente, por lo menos una medida de no salir del país, una medida no privativa de la libertad. Pero creo que incluso podían ir la fiscalía mucho más allá pidiendo una medida privativa de la libertad. Esta persona ahora se encuentra en Estados Unidos. Y esos policías que considero yo que pudieron haber cometido un delito contenido en el artículo 219, es que Colombia se preocupa tanto por esta prostitución con menores de 18 años, que incluso hay una forma de omisión de denuncia especial. Cuando en estos casos no se pone en conocimiento de la autoridad administrativa o judicial la situación, habiendo tenido conocimiento,
pues se configura una omisión de denuncia y en este caso, por ser servidor público, además de una multa, acarrea la pérdida del empleo, además, por supuesto, de las consecuencias disciplinarias que puedan tener. Entonces, sí creo Pero, que puede haber profe, consecuencias entonces, para todos. solamente una multa y consecuencias disciplinarias, pero no habría, digamos, algo más para de llegarse a configurar para los policías implicados en la posible negligencia o la omisión de denuncia. No, la omisión de denuncia es un delito. Lo que pasa es que la sanción no es una pena privativa, no es una pena privativa de la libertad, pero sigue siendo una conducta punible. Sí, los delitos por regla general tienen una pena privativa de la libertad, pero hay algunos pocos delitos que solamente tienen pena de multa. En este caso, además, por ser servidor público, pues acarrea la pérdida del empleo. Perfecto, Sara. Pues, a ver, creo que es importante, claramente yo no soy abogada penalista, lo mío es el administrativo y los derechos humanos, a eso he dedicado pues como toda mi vida académica. Sin embargo, quería dejar eso de presente porque a veces yo escucho como todos los análisis y me parece como que viviéramos en ciudades distintas. Y hay algo muy bacano que es importante y es algo que desarrolla la misma Corte Constitucional y es la Constitución viva. Sí, esa necesidad de que las normas también se ajusten como a la sociedad en la que se habita. Y eso es importantísimo traerlo acá porque siento, es eso, es como una desconexión. O sea, aquí, por ejemplo, la reflexión del doctor Valenzuela me parece importante, pero me parece muy desobligante también, porque es que eso es tapar el sol con un dedo. Aquí claramente el sector privado y el sector hotelero se está lucrando de la prostitución. No estoy diciendo, ojo con eso, que estén dentro de la dinámica prostitucional o que estén directamente relacionados con proxenetas o etcétera, pero que hay un tema lucrativo, lo hay. De hecho, tan es así que hablando con uno de los grandes del gremio que tiene un relacionamiento increíble, que es el gurú inmobiliario, hablábamos con él y le preguntábamos qué pasa si se acaba la prostitución en Medellín, se nos acaba el negocio. Y respondía con esa frialdad ese asunto y yo decía, parce, es que es eso, o sea, estamos hablando con un negocio que no solamente está lucrando los bolsillos de proxenetas, de explotadores sexuales, que le está robando sueños a niñas, a mujeres, sino que también lucra un sector muy grande de esta sociedad y pues tampoco nos digamos mentiras. El turismo que se mueve aquí en Medellín en este momento, el grueso del turismo no es el turista que desearíamos tener acá. Por eso tenemos un problema de gentrificación gigante. Por eso tenemos el problema de explotación sexual tan desbordado. Y ustedes me dicen, es que acudir a las autoridades, y como de todo el procedimiento, les cuento, en 10 años, hace poco presenté un derecho de petición a la Fiscalía para que me contara cuántas víctimas de trata han registrado en los últimos 10 años en Medellín, y me presentan una cifra de 386 personas. 386 personas en 10 años. Yo digo, eso no se corresponde en nada, o sea, esto no es un problema, sí, en gran medida de las autoridades, pero aquí tenemos que empezar a hablar también de quienes en la sociedad son corresponsables de esta situación. Y es tremendo, o sea, aquí realmente, o yo quiero que me expliquen porque yo no veo protocolos claros, yo veo que lo que yo veo en mi activismo, porque yo voy todos los días trabajo con mujeres en situación de explotación sexual, trabajo en la Fundación Empodérame, trabajamos con víctimas directamente, trabajamos con niñas que están en estos contextos. Lo único que yo veo en las dinámicas en las que ellas están es que solamente los hoteles y los bares se inmutan, es cuando son estas mujeres que les van a emburundangar, no sé, la burundanga al gringo. Sí, como que le van a hacer algo al gringo porque él es el intocable, él se vuelve la persona casi que inmune ante la mirada pues de todo el mundo y eso no puede ser así. Y es por eso que, no sé, por eso me parece quizá una visión, a mí me interesa mucho el tema penal y de hecho desde la red claramente estamos pidiendo la extinción de dominio de todas las personas
que se estén lucrando desde sus establecimientos, sea de comercio o destinados a rentas cortas como Airbnb, que les extingan el dominio, o sea, que se empiece a aplicar esa ley, que no es solamente una petición de la ley, fue una misma petición del alcalde, un mismo anuncio que hizo el alcalde Federico Gutiérrez desde que asumió la alcaldía, y yo creo que lo importante es empezar a cumplir, y no es una estigmatización del sector, es empezar a exigir que el sector cumpla con las obligaciones que tiene que cumplir, es obligar a que los lugares en donde se presenta la explotación sexual pues cumplan con lo mínimo, que no ni siquiera lo mínimo, es el deber. Entonces, sí, tendría que decir eso. Juan Pablo. Bueno, pues yo quiero aquí como manifestar algo. No se trata, digamos, de establecer bandos. Yo fui muy reiterativo ahora. El tema es muy complejo, es una problemática de ciudad bien grande. Y yo creo que este tipo de situaciones las tenemos que atacar entre todos. El empresariado, las organizaciones no gubernamentales, el Estado. Sin lugar a dudas es un flagelo que entre todos debemos tratar de erradicar. Digamos, no descargar la responsabilidad únicamente en uno de los bandos o en uno de los grupos de interés. Yo creo que es algo que debemos hacer todos en conjunto y es algo que desde Arrobares lo hemos manifestado. Yo también venía como, escuché a Sara, por supuesto, y leí algunos comentarios, quisiera como hacer hincapié en dos cosas. Una sola golondrina no hace verano. Sin lugar a dudas, nosotros desde Asobares nos hemos planteado dentro de nuestras estrategias de responsabilidad social empresarial unas campañas que, se los digo, desafortunadamente no han tenido el alcance y el impacto que nosotros quisiéramos. Hay una campaña que se llama Pregunta por Ángela, que hemos tratado durante la última administración. Prácticamente insistí con las varias secretarias de las mujeres que tuvo la ciudad de que me ayudaran a implementar esta estrategia, porque de hecho es algo complejo, pero entre otras cosas es un protocolo que mitiga violencias de género en escenarios de entretenimiento nocturno. Y como lo digo, nos encantaría que esto realmente tuviera un eco muy potente en la ciudad. Yo no puedo, digamos, hablar de que exista puntualmente un protocolo frente a la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes. Yo podría decir que es algo que se puede perfectamente conectar con la estrategia Pregunta por Ángela, haciendo claridad en que nosotros no prestamos actividad económica a menores de edad. Esto sí es bien claro, que ahí está el protocolo, es un protocolo internacional que no nos inventamos nosotros, que de hecho, entre otras cosas, se aplicó y que ayudó de cierta manera a que el futbolista Dani Alves en una discoteca en Barcelona no cometiera un delito más grave del que cometió en los baños de la discoteca, y justamente el protocolo fue lo que ayudó a atender o que el establecimiento respondiera ante la situación. Entonces, las estrategias están, falta es que haya respuesta institucional, que haya un compromiso entre todos. Y por otra parte también, esto no es un tema simplemente económico o de plata, realmente detrás de una empresa hay unos empleos y detrás de esos empleos hay unas familias que dependen de ese empleo de esa persona. Entonces, realmente detrás de cualquier afectación o digamos, cada que se coarta una libertad económica, cada que se perjudica a un empresario con la prestación de su actividad económica, este empresario debe ajustar sus costos, debe limitar sus equipos de trabajo y terminarán unas personas en situaciones humanitarias y sociales muy complejas. Entonces no perdamos de vista en que esto simplemente es una discusión de plata, pues de hecho no es una discusión de plata, es una discusión de ciudad seria a la que debemos ocuparnos todos en conjunto, a la que debemos tratar de buscar soluciones. Ahí hemos estado conversando de manera constante con las secretarías de turismo, con la subsecretaría de turismo de Medellín. Venga, montémonos todos los gremios que están en torno al ecosistema del turismo en campañas para desincentivar ese mal llamado turismo sexual de la ciudad. A nosotros de verdad que no nos conviene. Esos títulos peyorativos de que Medellín era un burdel a cielo abierto, créanme que eso no nos conviene, eso no nos gusta, ese no es el entretenimiento que nosotros queremos. Entonces, por lo menos hablo desde el gremio, desde los establecimientos afiliados a Sobares, aquí hay un compromiso, que lastimosamente, como lo decía, una sola golondrina no hace verano. El tema es bien complejo, es de fondo, es un tema también coyuntural de la ciudad, que no es de esta semana, es un tema, como bien decía Sara, de muchos años atrás, un tema cultural también en torno a la visión que tenemos frente a la mujer, que tenemos que tratar de trabajar entre todos. Entonces, acá estamos, preocupados por supuesto, porque no vemos ningún tipo de relación entre restringir el horario de funcionamiento a un establecimiento nocturno que presta actividades económicas a mayores de edad, si lo que se quiere es desincentivar una situación que está afectando a menores de edad. Entonces, básicamente esa es nuestra posición, aquí estamos completamente prestos.
yo sí le pido mucho a las autoridades de que por más afán, por supuesto, y urgencia de atender estas situaciones, no se pasen por el piso el debido proceso. Hay una vaina que no sé por qué se les olvida que se llama presunción de inocencia. Yo tampoco litigo en el área penal, pero eso te lo enseñan en la clase de Derecho Constitucional los primeros días. Entonces no podemos perder de vista eso. Para eso están los procedimientos y por supuesto acompaño a Sara. Hay una completa ineficiencia administrativa, hay una inoperancia y de cierta manera se hacen los de la vista gorda ante muchas situaciones, pero desde Asoare nosotros pedimos que recaiga todo el peso de la ley ante cualquier establecimiento o empresario que se preste para este tipo de situaciones, pero no podemos generalizar porque, como vuelvo y lo repito ahora, esto es un tema tan complejo que se debe trabajar de la mano del empresario y no contra el empresario. Sara, ¿desea decir algo antes de darle la palabra al profe Andrés Felipe? Sí, yo creo que el empresario tiene mucho que hacer, tiene mucho por hacer, yo creo que tiene todo por hacer, no simplemente que las autoridades sigan haciendo lo suyo y no nos estigmaticen. Medellín se ha vuelto la ciudad del entretenimiento, es porque es el burdel a cielo abierto, o sea, y eso téngalo por seguro, eso es un eufemismo pensar que no, y por eso está llegando tanta plata y está llegando plata por eventos y por un montón de cosas, pero entre todas esas cosas que están siendo lucrativas para esta ciudad está la prostitución y que la prostitución, que eso también lo quiero poner aquí, lleva consigo a la trata de personas. O sea, no hay, es tan poca la oferta de mujeres en prostitución que toca cubrir la trata de personas. O sea, hablar de prostitución es hablar indiscutiblemente de trata de personas en Medellín. Pero creo que en este punto, más allá de estos debates, yo creo que los empresarios sí tienen mucho por hacer, porque claro, nos habló del protocolo de Ángela. El protocolo de Ángela es para atender el acoso que se produce al interior de discotecas y que pueden activar las mujeres en caso de que sean expuestas, pero no quiere decir que esto sea un protocolo efectivo y que tenga unos enfoques para abordar la prostitución y la explotación sexual que se puede estar produciendo y que se produce en la mayoría de casos invisible, indetectable también, pero que puede estar ahí presente. Entonces, ese es el primer llamado, a crear esos protocolos. Yo conozco personas y empresarios del parque de Provenza, perdón, que están en este momento intentando sacar protocolos con enfoques respetuosos de los derechos humanos, que se están comprometiendo y le están metiendo plata a eso, porque no solamente decir, no es las autoridades, no, no es las autoridades, es cómo yo también voy a invertir para que mi discoteca sea un lugar seguro. Y más que un lugar seguro, que no se esté lucrando de una actividad de explotación sexual, porque es que lo triste no es que llamen a Medellín el burdel a cielo abierto, lo triste es lo que está pasando con las mujeres y las niñas. ¿Quiénes son las mujeres que están en prostitución? Son las mujeres más vulnerables de esta ciudad, son las mujeres migrantes. Hay una vulneración sistemática que ocurre todos los días en esta ciudad y la están pagando las mujeres. Entonces, ¿qué pesar de la estética? ¿Qué pesar de cómo nos vemos? ¿Qué pesar? No, eso es superficial. ¿Qué pesar? A mí realmente lo que me duele y lo que me hace estar acá y lo que me hace estar en mi causa todos los días es el estado de abandono en el que están las mujeres y en los empleadores, por ejemplo, cuando se han pensado en rutas de empleabilidad para las mujeres en contextos de prostitución. Eso no se lo piensan. Usted mismo dice, doctor Juan Pablo, generamos 2.000 empleos. ¿Por qué no abren entonces plazas para mujeres en contextos de prostitución? ¿Por qué no empezamos a abrir esas oportunidades desde el sector privado? Ahorita con la alcaldía vamos a sacar un proyecto muy bacano que se llama Parceras, que va a llevar oferta social a estas mujeres y eso es lo que se necesita, no es simplemente lavarse las manos y decir que resuelvan las autoridades, sino que esto tiene que ser una problemática que asumamos desde la corresponsabilidad que tenemos todos y todas, desde el sector social, desde el sector privado, y créame que no es nada contra el sector privado, pero es que cuando me dicen que es que aquí no está pasando nada, me parece también una, una falta de respeto con las víctimas de Medellín y una falta también de crítica de cómo está la ciudad, porque la situación es grave, tan grave que Pico acaba de sacar 2 decretos casi que en un salvavidas por resolver una situación que está ocurriendo, que yo sobre eso también tengo mis diferencias, tengo mis críticas, pero o sea, esta ciudad no aguanta más.
Yo quisiera escuchar al profe Andrés Felipe y ya después retomamos con Juan Pablo para que complemente o le responda a Sara lo que la propuesta que me parece muy interesante es la unión entre lo que están proponiendo de darle alternativas entre el sector privado y la red, que yo sería bueno que ahora, y lo vamos a tratar antes de que se acabe la emisión, hablar sobre el plantón que se va a hacer en el hotel la próxima semana, ¿cierto? Entonces retomamos con el profe Pipe. Bueno, yo sí les quiero opinar sobre esta respuesta que ha dado el alcalde Fico Gutiérrez, las autoridades de Medellín, para tratar de mitigar o solucionar de una manera rápida el problema. Eh, Fico Gutiérrez me cae muy bien, en términos generales lo considero un buen dirigente, pero creo que aquí se pifió por completo y está buscando la fiebre en las sábanas. Cuando las autoridades, como los alcaldes o nuestros legisladores, pues normalmente sucede en el Congreso, responden de una manera tan inmediata porque hay un caso que se vuelve mediático, pongo ejemplos del pasado, Rosa Elvira Celi, Juliana Zamboni o el caso del Hotel Cotan, cuando se responde de esta manera, creo que ya tenemos un indicio de que se van a tomar decisiones y medidas populistas. Es decir, yo no creo que estas medidas que se están tomando, yo no soy paisa, evidentemente, voy regularmente a Medellín, tengo muy buenos amigos allá, normalmente voy a ver a mi equipo, el Junior de Barranquilla, ganarle a Nacional y al DIN, pero por supuesto sí he leído y tengo muy buenos amigos allá y he leído desde hace mucho tiempo a la doctora Elena Hernández hablando sobre el contexto que tiene Medellín con respecto a la prostitución, a Claudia Yurley Quintero combatiendo la prostitución y poniendo siempre ese ejemplo de Medellín, y me doy cuenta, apenas las autoridades van a responder de una manera contundente, por favor, yo creo que están tomando medidas populistas para calmar las aguas sociales y no se están concentrando realmente en lo que deben hacer. Eso es como responder ante un delito, digamos, connotado, un suceso connotado con el aumento de penas. Más o menos, digamos, haciendo un símil con los legisladores, esto es lo que está haciendo Fico Gutiérrez, aumentando las restricciones. Y realmente eso no va a combatir. Antes de que me invitaran a esto, yo tengo un amigo que me consultaba, Pipe, ¿qué puedo hacer? Tengo un evento, él tiene establecimientos no solamente en Medellín, sino en Valledupar, en Barranquilla, en Cartagena. Nunca ha tenido nada que ver, digamos, en sus establecimientos nunca había un suceso siquiera parecido a este. Tiene un evento en el Parque Lleras el fin de semana y dice, pues me toca cancelarlo. Y realmente, si ese es el precio que tuviéramos que pagar como sociedad y en particular los empresarios, porque yo no tengo nada que ver, digamos, con ese sector empresarial, para que se acabara la prostitución infantil, yo creo que yo la aplaudiría. Pero aquí vamos a afectar a los empresarios, vamos a afectar a personas que promueven la economía y realmente el problema de la prostitución infantil no se va a solucionar. Yo no creo que restringiendo los horarios dentro de determinadas zonas vaya a acabar con el turismo sexual, con la demanda de prostitución con menor de 18 años, pero sí va a impactar negativamente en la economía. Yo no podría decirle cuál es el protocolo a seguir, pero sí puedo decirle cuál es el protocolo a no seguir y sí creo que el alcalde Fico Gutiérrez se pifió allí buscando la fiebre en las sábanas y queriendo simplemente calmar las aguas sociales cuando en realidad la solución está o es mucho más profunda que esto. Para los que no están retomo el contexto, para los que no están enterados, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hoy con 2 decretos anuncia unas medidas con el fin de, digamos, tratar este tema sobre la explotación sexual comercial en algunas zonas de Medellín, pero se enfoca solamente en el poblado. En este momento se habla de una restricción de servicios sexuales. Dice el artículo, voy a leer el decreto 248-2024, hoy marzo 22. Dice, es objeto, suspender temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público del área identificada en el siguiente artículo, que es poblado. Dani, Dime. ¿por qué no analizamos artículo por artículo? Porque a mí me interesa que la ciudadanía conozca también, primero, las bondades y las intenciones que tiene el decreto, pero también los riesgos y los peligros. ¿Por qué? Porque mira que el
decreto empieza con algo muy bello que nunca, de hecho, si ustedes leen la parte de justificación de ese decreto, trae a colación la resolución 38 del CEDAW y cita también textualmente el tratado Belén do Pará, que es el que habla de las violencias contra las mujeres, es decir, están reconociendo a la prostitución como una violencia. Entonces, eso en principio. Parte entonces lo primero en cuestionar la demanda de prostitución. Eso es lo primero que habla el decreto. Eso nunca había ocurrido en esta ciudad, creo que ninguna en Colombia, de hecho. Entonces es un decreto que inicia cuestionando no a las mujeres ni a las personas que están en situación de explotación sexual, sino a la demanda. Luego hay una voluntad, que si quieres, lo lees o no sé. Si quiere, perdón, si quiere, antes de continuar, y yo sé si les pido excusa que yo me robe estos minutos para que puedan hacer ese análisis porque tengo que atender algo, y es que quería abordar un tema que creo que falta desde el punto de vista penal, que creo que sería el único tema que faltaría, y qué puede ocurrir con esta persona que ya se fue del país. Entonces se lo resumo en 2 minutos para que puedan hacer ese análisis. Yo les pido que por favor lo regalen y me excusen por interrumpir de esta manera. Tenemos una persona que hoy podríamos inferir que pudo haber cometido un delito, se fue a su país. Esta persona puede ser, digamos, podría librarse una orden de captura, incluso una circular roja. Vamos a tener luego problemas con la extradición de esta persona. Podría imputarse incluso como una persona ausente, un contumaz, dependiendo de la circunstancia. Muchos han pensado que al irse a su país, pues Estados Unidos, digamos, se escapó de la justicia colombiana. Y yo creo que es más fácil escaparse de la justicia colombiana si esta persona hubiese ido por un tema de narcotráfico que por un tema de menores. Estados Unidos es bastante celoso, y por reciprocidad, digamos que aplican básicamente las mismas normas. Hay una discrecionalidad, pero sí creo que esa persona podría ser extraditada a este país. El delito lo permite, pero tendría que surtirse unas etapas y haber mínimo una formulación de acusación. Lo mismo sucede de aquí hacia allá. Digamos, cuando se recibe el indictment es como el equivalente a esa acusación. Habiendo formulación de acusación, aquí en Colombia puede solicitarse formalmente la extradición de su país, e incluso hay casos en donde el mismo Estados Unidos ha juzgado a sus nacionales por delitos cometidos contra menores, incluso en el extranjero. Es decir, como parte de tranquilidad a las personas que nos están viendo, es que sí puede haber unas consecuencias jurídicas para esta persona, aunque se haya por el momento ido de Colombia. Pero surtidos los trámites, es posible que lo tengamos acá en nuestro país, pagando por los delitos, por supuesto, si los cometió. Es decir, no podemos aquí asegurar ya que efectivamente así fue, pero sí creo que en su momento debió ser capturado, puesto a disposición y por lo menos imputado para luego determinar en un juicio si efectivamente cometió o no los delitos. Les mando un fuerte abrazo a todos y gracias por la invitación. Yo me despido porque tengo que atender algo y había dispuesto hasta las 9 de la noche, pero de verdad seguiré conectado, pero como espectador. Profe, no, muchísimas gracias por los aportes y de regalarnos este tiempo. No habíamos tenido la oportunidad, repito, de hablar desde la época del paro nacional en el 2021 y te agradezco muchísimo a ti y a tu equipo, siempre admiración por ustedes y un cariño especial por la disposición que tienen para estos espacios. Un abrazo a todos. Chao. Juanpa, Saris, retomemos el tema de los decretos. No sé si ibas a decir algo ahora que creo que ibas a hablar. Yo. Sí, que hable Juanpa porque me interesa la visión de él sobre el decreto, pero solamente como un aporte pequeño, es que tenemos en el artículo primero precisamente un cuestionamiento fuerte a la demanda de explotación sexual. En el segundo artículo que se establecen las zonas donde va a operar esta restricción, ya no solamente se menciona a la oferta, a la demanda, sino que se menciona también a la oferta. Entonces ahí es donde empieza la primera ambigüedad o la que yo encuentro que puede ser problemática, y más si que al final quien opera estos decretos, quien los aplica en la realidad es la policía. Y tercero, se establece una prohibición que a mí sí me parece muy importante, y es que la policía no puede bajo ninguna circunstancia abordar a una mujer en contexto de prostitución porque las consideran población vulnerable, posibles víctimas de trata de personas o explotación sexual. Así textual lo dice el decreto.
pero cierra con algo que me parece que abre también otra puerta muy peligrosa, y es cuando menciona que excepto si ejercita conductas que vayan en contra de la convivencia. Y yo digo, eso en un contexto pues chévere funcionaría, pero en un contexto como el de Medellín, con la policía que no está capacitada como hemos visto, como vimos con lo del Hotel Gotham, en temas de explotación sexual, no ve víctimas por ninguna parte, ven muchos casos mujeres que están en un ejercicio libre y muy pocas veces es así. Ahí es donde está lo conflictivo. O sea, para mí ahí es donde va a estar el reto grande de la alcaldía, y es cómo hacer que ese decreto realmente en la práctica no se vuelva criminalizador para las mujeres que están allá, y que no están allá porque quieren o porque sea su proyecto más grande, ya están porque hay una carencia económica, hay unas conflictividades sociales que las preceden, hay una necesidad de sobrevivir. Ahí es donde a mí más me hace ruido. ¿Cómo va a ser Fico para aplicar el decreto sin pasar por encima de los derechos de estas mujeres? Y que la policía, pero es por el tema de la policía específicamente. ¿Cómo ese es el gran reto que yo veo ahí? Eh, Daniel y Sara, yo veo ahí varios temas. También veo que de la FAN se están perdiendo de vista una cantidad de temas importantes, están en últimas, dejando en un último orden de prioridad. También lo he venido leyendo en los comentarios, y es justamente las víctimas de este tipo de delitos. Creo que allí es donde me pierdo. Si yo, en este caso, Sara, sí me referiré al decreto de restricción horaria. Uno empieza a revisar las consideraciones o la motivación de ese acto administrativo, luego llega a la resolución del decreto y digamos, un rompimiento total de la idea que se viene trayendo frente al acaecimiento de delitos que ha venido pasando durante el año 2023. Se pasa por alto que han existido ya normas restrictivas, por ejemplo, frente a la presencia de menores de edad en el espacio público, los llamados toques de queda de menores, que para mí podría eventualmente también ser una medida que en caso de aplicarse sería bastante, podría servir de algo, quizás, y que en últimas no hay realmente una disertación jurídica juiciosa, no hay una argumentación acompañada de estadísticas fuertes que permitan determinar que en esas horas que están restringiendo en el horario de funcionamiento, justamente en esas 3 horas o en esa hora de funcionamiento, es donde se presenta el grueso de los delitos, es donde el riesgo aumenta. Entonces ahí es donde yo vuelvo y manifiesto que no considero que el decreto per se vaya realmente a mitigar la situación que nos atañe en este caso, y es por supuesto los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y por último, por último no, también con la misma importancia, los derechos que tienen las personas que están prestando sus servicios sexuales. Entonces, también para responderle a Sara algo que había comentado ahora, con toda la intención, Sara, de revisar esas estrategias y esas propuestas que ustedes tienen para incorporar personas que se encuentren en estos procesos de resocialización. Aquí hay interés, de hecho con la gobernación ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones frente a las poblaciones que tienen brechas laborales fuertes, jóvenes y mujeres particularmente, ya lo hemos hecho en algunos años atrás, y qué bueno que podamos hacerlo en el marco de procesos de resocialización de este tipo de personas. Creo que hay mucho por hacer, por supuesto que si es necesario ajustar o construir de cero, si el tema es que no esté bien construidos los protocolos, pues lo hacemos de cero. El tema no se va a terminar hoy, el tema es de largo aliento, la problemática ha cogido mucha ventaja y tenemos que hacerlo de la mano conjunta. De hecho, también creo que es un tema donde en el lenguaje nos tenemos que poner de acuerdo. Yo entiendo, sobre todo a la hora de aplicar el protocolo de pregunta por Ángela, que no podemos utilizar lenguajes revictimizantes, y para eso es que me gusta hacer alianzas, establecer alianzas con las instituciones que manejan los temas. Eso no es nuestro, lastimosamente no es nuestro core business, no es nuestro objeto social principal, trabajar en estas problemáticas. Tenemos mil temas en los que trabajamos día a día como gremio. ¿Por qué no hacemos alianzas y trabajamos de la mano con las personas que saben trabajar el tema, que saben entonces, esto, digamos, en términos generales, la posición desde Asobares, acá las puertas están abiertas, esto no es lavarnos las manos, acá aceptamos corresponsabilidades, pero también esas corresponsabilidades tienen sus límites y nos comprometen a todos. Entonces, muchas gracias
Daniel, gracias Sara por la invitación. Juanpa, No, antes de irte, ¿nos puedes hablar un poco de cuál es el protocolo? Me mencionaste el protocolo de Ángela, ¿solamente se tiene ese en este momento o cuál, digamos, sería la ruta en caso de que Sí, de que en este ocurra algún momento, tipo de similar? frente a los temas que ponen en, digamos, en riesgo de violencia de género a las mujeres, está el protocolo Pregunta por Ángela. Ya he manifestado el por qué, digamos, no hay un foco específico frente al EXNA, teniendo en cuenta que nuestra actividad económica no se presta a menores de edad, pero estamos completamente dispuestos y con la administración ya lo hemos venido hablando en cómo nos vinculamos en estrategias y campañas que trabajen de cierta manera en esto y pues totalmente abiertos a que se construya un protocolo en caso. Yo lo veo realmente, lo veo muy escaso de que realmente se presente un caso de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en bares. Es lo que yo lo digo porque nuestra actividad económica no permite el ingreso de menores de edad y frente a los temas de explotación sexual, el tema de trata de personas, también completamente dispuestos a trabajar de manera articulada el empresario con estos temas. ¿Tienes una última pregunta para Juanpa o qué más quieres decir antes de que... que es importante, o sea, para denunciar la exna, muchas veces los bares se limitan a que llega la menor de edad, no tiene cédula y se va y ven que es una niña que está en situación de explotación sexual y omiten la denuncia. Y sí hay una línea nacional para denunciar la explotación sexual, que es la 122, y llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, que sigue otros protocolos, que son diferentes, son muy poco conocidos, pero protocolos establecidos por las autoridades hay, solamente en el caso de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, porque es lo que hasta ahora ha penalizado nuestro Código Penal y lo que pues establece el ordenamiento jurídico. Pero yo creo que más que una pregunta, Juanpa, yo sí le voy a hacer una invitación muy respetuosa y es a que se empiecen a pensar en términos de la corresponsabilidad que tienen sobre el tema y también a plantearse los protocolos. Nosotras, por ejemplo, actualmente estamos haciendo asesorando a empresas y a gremios que tienen bares en este sector del poblado en temas de protocolos, cómo formular protocolos de prevención para la trata de personas y para la explotación sexual. ¿Cómo se maneja eso al interior? Porque claro, Ángela funcionó por un rato, no sé qué tanta vigencia tenga eso ahora o qué tanta efectividad, pero Ángela funcionó y la idea es plantearnos una estrategia de esa manera, que los bares y los privados también puedan generar esos protocolos y no simplemente dejárselo pues a las autoridades. Y una última reflexión, yo creo que este decreto nace también en la urgencia de atender una situación social que viene haciendo una bola de nieve gigante desde hace 8 años, porque esto no es algo que estamos denunciando desde que está Fico, sino desde yo creo que desde la primera alcaldía de Federico Gutiérrez que empezó el problema migratorio, que empezó el fenómeno de la gentrificación, de la turistificación. O sea, esto es algo que es una bola de nieve gigante que ahorita está literalmente estallando y generando unas repercusiones gigantes en mucha gente. Y creo que si bien no estamos listos, creo que pues estos 4 años de Daniel Quintero tampoco nos sirvieron para nada. O sea, hay 4 años de inacción, 4 años en los que Quintero básicamente no hizo nada. O sea, básicamente ignoró y se pasó por el rabo toda la situación con explotación sexual. Entonces, bueno, tenemos a alguien intentando hacer algo. ¿Cómo hacer que eso salga bien? Difícil. Difícil por lo que les comenté, hay un reto grande en materia de que la policía no está capacitada, de que muchas veces los mismos contextos en los que las dinámicas prostitucionales están llenas de combos y de unas cosas muy tesas, de que estas mujeres muchas veces son instrumentalizadas para cometer otros delitos por las redes de trata, por los mismos proxenetas, que esto no es una medida que se tendría que estar tomando solamente en el poblado, sino que hay que mirar para el centro, ¿cierto? En el poblado también porque hay una incomodidad, que también allá está la gente, que sabemos a qué estratos pertenecen, pero es que también en el centro están ocurriendo cosas muy tesas y si hay en este momento un lugar que esté plagado de explotación sexual de niñas es el centro de Medellín y para allá nadie alza la voz. Entonces, ya eso es como todo, no sé, yo pues también como que no quería quedarme solo en el análisis jurídico de la situación con Timothy,
porque es lo que he sostenido siempre y lo que va a sostener siempre. La calle de Medellín está llena de timos. Miles de timos caminando hoy por las calles de Medellín. Hoteles En Gotham en cada aumento. esquina. Exacto. Hoteles Gotham en todas partes. Entonces, si no hacemos un análisis sistemático, un análisis que de verdad nos dé una reflexión social sobre lo que está pasando en esta ciudad, sobre lo que se sostiene dentro del sistema prostitucional, que es la misoginia y la cosificación absoluta de las mujeres, entonces, pues no vamos a resolver nada. No podemos quedar haciendo teorías penales básicamente por cada ciudadano que se procese. Yo quiero, no sé si de pronto tengan más tiempo, Saris, antes de que se nos vaya Juanpa, eh, para hacer un poco más, conocer un poco más el análisis que ustedes vienen haciendo y quedarme un rato contigo. Yo le agradezco mucho a Juanpa porque es muy importante tener el conocimiento de qué está pensando en este momento el comercio, sobre todo con estas medidas, y porque no solamente es pensar en los comerciantes, sino también en las personas que están trabajando ahí y qué medidas, cómo lo vieron con la administración anterior, la administración actual, y hasta donde tengo entendido puede que llegues a realizar algún tipo de acción contra estos decretos, sobre todo con el horario. Eso fue lo que entendí. El tema, el tema también tenemos que tener en cuenta que es que esto no se resuelve con una varita mágica. Realmente, hasta donde yo he venido viendo las acciones que se han tomado de forma desesperada, el abrazo, el mal llamado abrazo al Lleras, estas últimas medidas, son medidas que se toman urgente frente a la presión mediática, pero que en últimas no se estudian y analizan con el rigor que deberían y que terminamos impactando de forma o teniendo unos efectos colaterales muy nocivos y que dejan por último o dejan de último a realmente el grupo de interés primordial en este tipo de casos, que son las víctimas, los niños, niñas y adolescentes, donde, insisto, estamos jugados en trabajar, el tema no es simple, estamos completamente dispuestos con corresponsabilidad como gremio, tampoco asumiendo la responsabilidad absoluta de todos los establecimientos de Medellín. Yo hablo por los afiliados al gremio, que también hay que así una claridad, no todos los bares de Medellín están afiliados a Sobares. Entonces, asumo la responsabilidad por mis afiliados y por la industria del entretenimiento nocturno que estoy representando. Entonces, creo que, como les decía, no hay varitas mágicas, las medidas no pueden tomarse con cabeza caliente, deben tenerse en cuenta todo ese tipo de visiones, la visión de Sara, la visión de otras organizaciones, de organizaciones internacionales, de otras cosas que se han hecho en Cartagena, cosas que se han hecho en Ámsterdam, cosas que se han hecho en Europa, en Estados Unidos. Nosotros tampoco podemos pensar que la solución la tenemos que sacar nosotros de un sombrero acá en Medellín. Este problema está a lo largo y ancho del mundo y ya hay autoridades, alcaldes nocturnos de New York, no sé, que ya han tomado medidas que algunas de ellas han sido efectivas o que han mitigado de cierta manera importante este tipo de situaciones. Entonces, tampoco nos pongamos de creativos a creer que nosotros tenemos la solución al problema, un problema tan complejo que nos está chasqueando los dedos, que no es a través de decretos express. Entonces, la invitación es esa, que la construyamos juntos y que por supuesto le demos el valor que tiene las mujeres, el valor que tienen los niños, niñas y adolescentes y el valor que tiene la ciudad y cambiarles ese estigma que está cayendo sobre la ciudad y sobre también el sector comercial en general. Juanpa, bueno que averigüen más bien cómo está Francia, porque los modelos regulacionistas, por ejemplo, como Ámsterdam, que llevan 30 años, fracasaron rotundamente. Claro. Y ahorita la Unión Europea acaba, de hecho, de aprobar una política en septiembre sobre una política estatal gigante. Claro, eso obviamente es muy lejano al sector privado, pero no, en la medida en que es donde se tienen que apostar los esfuerzos y es realmente a la reivindicación de los derechos humanos y a la garantía de los derechos humanos, no un tema económico, no un tema de nada. Por eso nosotras estamos apostando a impactar el sector privado, no desde, no sé, como desde extra obligaciones que tengan como sector privado, no, pero sí en lo que están implicados y es en tema de derechos humanos y los estamos asesorando. Entonces, por mi parte, súper bienvenido también a que tengamos una conversación, súper bienvenido a lo que Asobares necesite en temas de derechos humanos, en temas de cómo trabajar con mujeres en explotación sexual, cómo trabajar con víctimas de trata de personas, desde acá todo el recibimiento. Pero creo que lo primero es hacer esa reflexión de cuál va a ser mi corresponsabilidad, cuál va a ser mi papel e invertir en que efectivamente esta problemática se ¿Sabes por qué mencioné
de Ámsterdam, porque justamente con ese tema de la calle roja y todo lo que hay en torno a ese epicentro de prostitución y todo lo tan detestable que pasa allí, es que han tratado de, digamos, eliminar esas llamadas ventanas o vitrinas donde se presentan las mujeres como objetos y han tratado de cada vez más cerrar esos establecimientos y convertirlos en boutiques, en cafés. Había un proceso también de planeación urbana y de intervención del Estado para que la actividad se transforme y por supuesto esto automáticamente redunda en la protección de los derechos humanos de estas mujeres. Es un caso también interesante, que por supuesto tienen un tema muy complejo y es un estigma a nivel mundial terrible, pero Además, que ellos no patrocinan. Juanpa, además que tengo entendido, si la memoria no me falla, que 3 o 4 candidatos a la alcaldía el año pasado lo tenían como una propuesta, no de manera en un texto de plan de desarrollo, sino de manera pública en varios debates. Algunos llegaron a proponer la creación de un distrito rojo en Medellín. Yo diría que muchos ni siquiera tenían, digamos, el contexto o el estudio, el análisis de cómo ha funcionado o fracasado, como lo que están contando en este momento en otras partes del mundo. Y que en este momento, Sara ahorita nos puede complementar más, el Ministerio de la Igualdad está intentando regular, está buscando regular la prostitución de alguna forma. Tengo entendido, ahorita nos podrás explicar muchísimo más eso que está pretendiendo en este momento ese ministerio. Yo, Sí, de hecho, les tocó moderarse con la postura, porque vieron, o sea, Medellín, en este momento en Medellín es inviable hablar de regularizar la prostitución o de generar un barrio rojo, es inviable por la situación de derechos humanos que estamos observando cada día, es insostenible, ese discurso cada vez está cayendo más, se está despedazando. eh, y pues por eso mismo les tocó como moderar, porque muchas de las propuestas venían de concejales que hoy están allá ocupando sillas en el recinto. Y miren que no han vuelto a mencionar nada, pero es porque tienen que mantener ese lineamiento, pues con quien representa con crece su partido político, que es Pico. Pero bueno, más allá del debate local, y hay un tema ahí tremendo a nivel nacional que creo que es, es triste, es muy, no sé, Despidamos, muy creo Sally, que despidamos a Juanpa, que yo le veo ya esa expresión ya de que tiene que ir. Juanpa, te agradezco mucho. claro que sí. Vos sabes que esta es tu casa siempre para estar conversando y yo me quedo con Sara analizando un poco más a profundidad estos temas. Te agradezco muchísimo Muchísimas a gracias. vos y a Sobares siempre. Claro que sí, Sara. Muchas patrimonio gracias, Daniel. Quedan en contacto. Estamos en contacto, claro que sí. Gracias. Una feliz noche para de... todos. De hecho, Ay, yo tengo que contar acá, ¿sabes? Y esta mañana eh, Mónica retuiteaba un evento con la doctora Elena en el Consejo de Medellín. Yo era de las personas que veía el tema de la prostitución como algo que se debía, digamos, regular y lo veía, digamos, de una forma demasiado expresa y simple. Te digo acá hace mucho tiempo. Yo, digamos, me di la oportunidad de escuchar y creo que ustedes tienen una misión que lo han hecho de manera titánica, cambiar el chip en una sociedad que está en este momento normalizando estas situaciones, no es sino leer algunos comentarios en algunas publicaciones frente a este caso, que si no hubiese sido con 2 niñas, como fue lo que ocurrió, creo que no hubiese pasado, digamos, mucho. Puede que en este momento hubiesen encontrado al gringo con una mujer de cualquier edad o cualquier persona, un hombre también, una persona trans, en un estado de indefensión así y pues no pasó nada, se fue y no hubiese sido mediático. Creo que más que todo fue mediático por la presión y por la edad de las niñas. Entonces, creo que para las personas que en este momento tienen un concepto de que simplemente, como yo lo pensaba, que es el cuerpo de la gente, ellos verán qué hacen con él, de una manera, digamos, un poco simplista, fría y perezosa, creo que sería bueno que se dieran la oportunidad de no necesariamente cambiar su opinión, pero sí de escuchar otras diferentes. Esto va para cualquier tipo de postura política o ideológica de diferentes temas. Quería mencionar esto ya que la doctora Mónica y Elena retuitearon ese evento esta mañana y sería bueno que se dieran la oportunidad de escuchar voces diferentes.
Sí, no, pues yo creo que eso da para otro live, la verdad. Eso da para otro live porque el tema de los enfoques abolicionistas pues es muy importante porque son los únicos que realmente van en línea con los derechos humanos y la protección de estas mujeres. Pero pues no. O sea, la verdad, Dani, no, súper, invítame a otro espaciecito yo, y de hecho invitamos también a la doctora Elena, a Moni, a Claudia, porque sé como vos decís, es una tarea titánica, porque no solamente es el estigma de que pesa sobre nosotras también, porque pues de religiosas no nos bajan, y pues cada quien está en su propia ignorancia como quiere estar, pero también es un tema de inoperancia estatal, las barreras, por ejemplo, para rescatar o para rehabilitar a una víctima de explotación sexual necesita casi 18 años porque sus traumas son equiparables a los de un veterano de guerra. Y esto es un tema súper estudiado, súper defendido, súper... O sea, esto está más investigado que un berraco, simplemente pues que a la gente, como tú dices, muchas veces le da pereza. Le da pereza o simplemente es la misoginia ahí hablando. Oh, Entonces, y la etiqueta, no, ya viene. Yo me acuerdo que yo tenía más que todo con mi amiga Mariana, Mariana Henao, penalista que es de acá, ah, de la Mari, Medellín. Con Mari hermosa. nosotros teníamos llegado a un punto en el que estábamos conversando y tratábamos este tema. Yo decía, usted y yo nos vamos a poner de acuerdo. Si comenzamos a hablar de esto, nos perdemos. Entonces, es darse la oportunidad de escuchar. Si no hubiese sido por ese evento y por los diferentes eventos que hemos tenido acá Conjunto en Globo y también en diferentes espacios académicos y culturales acá en Medellín en los que hemos coincidido, pues que yo dejé de ver ese tema como, parce, y comienzas a escuchar lo que ustedes han llegado a mencionar, vean las experiencias tan traumáticas que acá pues mencionarlas serían demasiadas, no solamente que pasa en el Poblado, en el Lleras, en la 10, en Provenza, sino como está pasando, podríamos mencionar que Laureles, que sea dentro, pero en los barrios está pasando una situación silenciosa muy problemática que muy poca gente está hablando. Digamos, el foco mediático está en este momento en el Poblado, pero nadie habla de lo que está pasando en algunos barrios populares y no necesariamente mencionando o excluyendo la Comuna 13, obvio que no, mencionar lo que está pasando en Manrique, en Aranjuez, en Santo Domingo, en Castilla. O sea, son bombas de tiempo y muy poca gente está hablando de esto con una debida, no solamente enfoque, sino un debido conocimiento y tratamiento y verdadera importancia. No, Dani, esto es una lucha que se hace con las uñas. O sea, nuestros financiadores realmente de esta lucha somos nosotras mismas. Y las mujeres que nos apoyan, o sea, no hay más. No hay más. O sea, Claudia vive buscando recursos y es una tensa en eso. Pero esto es, o sea, esto necesita la mano del Estado. O sea, no hay forma de abolir la prostitución sin el Estado como que tenga una política clara al respecto. Y sin una ciudadanía también que desnaturalice la prostitución. Y creo que es eso, empezar a preguntarse y como vos, parce, yo también en algún punto llegué a pensarlo, yo también llegué en un punto, no, esto es un trabajo, y empecé a repetir como una cotorra un montón de consignas súper irreflexivas y ya después cuando me puse a estudiar de fondo el tema, marica, pues mire dónde estoy, mire dónde estoy trabajando en qué y hace cuánto. Entonces, es eso, es como perder el miedo también como de cambiar posturas y no dar por sentado también de que todas las mujeres están allá pues porque quieren, que eso en la mayoría de casos no es así, en la gran mayoría de casos. Yo voy al Yera 2 veces a la semana y estoy allá en jornadas de 5 horas trabajando con esas mujeres. Y nunca, Dani, he tenido el testimonio de más de 450 mujeres y ninguna me ha dicho que se quiere quedar ahí. Ninguna, ninguna. Las preguntas más reiterativas, vos querés salir porque, claro, para uno también, una también salir de eso necesita pues de una voluntad muy férrea. Vos si tuvieras la oportunidad harías otra cosa, la respuesta ha sido casi en el 100% sí. ¿Y por qué estás aquí, parce? Y me he encontrado con profesionales, médicas, farmacólogas, o sea, de todo. Pero ¿por qué estás en esto? Porque no tengo el permiso temporal de trabajo, soy migrante, me tocó en la prostitución. Y son profesionales, marica, y yo no. O sea, esto es perverso, de verdad. Y es eso, es también empezar a cuestionarnos de dónde se sostiene el sistema prostitucional. Es la demanda, marica. O sea,
si no miramos para allá, ese problema nunca se va a resolver, es la demanda. O sea, el problema no son las mujeres que están en contextos de prostitución, son los manes que pagan por sexo. Ahí está el meollo del asunto y por eso me alegra que por lo menos un decreto los haya mencionado y los haya tenido en cuenta y decir, parce, lo que usted está haciendo está mal. Muchas reflexiones también, te debo lo del Ministerio de la Igualdad, pero yo creo que ya la gente se nos está yendo. Qué No, pena. incluso te está volviendo a subir. Yo creo que sí es bueno que programemos otro espacio para hablar, digamos, y debatir este tema, que es muy interesante y sobre todo para que la gente tome una postura, porque en este momento quedan encerrados en una, de que no, yo que ya lo que dijimos ahora. Y otra cosa que te iba a decir era eh, que para las personas que en este momento continúan con nosotros, nos hables un poquito de lo que llevan desarrollado del plantón, el cuándo es la fecha, la hora y cómo se podrían vincular, digamos, en términos organizativos, ayudar a financiar los carteles, alimentación o incluso la misma red en este momento. Pues a ver, el plantón es el 9 de abril, que es el día en que el Hotel Gotham reinicia operaciones porque se acaba la sanción interpuesta por la policía. Entonces, la idea es estar allá a las afueras del hotel a las 6 de la tarde. Va a ser un plantón en protesta, vamos a llevar carteles. eh, Realmente, pues, cómo pueden apoyar difundiendo el evento. Esto es una articulación con otras organizaciones, estamos con Valientes, estamos con Empodérame, ya pues también otros grupos de mujeres nos han expresado su apoyo, pero el espacio es mixto y no veo a los hombres movilizados con eso. O sea, como que sigue habiendo ese problema de que no se interpelan como, bueno, vamos a rechazar esto con vehemencia, como se organizan para ver un hijo de puta partido de fútbol, vayan al plantón y rechacen la explotación sexual de niñas en esta ciudad, por Dios. Y bueno, básicamente es como eso, así pueden aportar yendo al plantón y vamos a hacer un seguimiento también, estamos cuadrando porque queremos que las medidas que se vayan a tomar contra el Hotel Gotham también lleven a una investigación de Casacol, que opera más de 400 Airbnbs en Medellín, que lleve también, vamos a denunciar a estos policías ante la Procuraduría por su indebida, como bien también, eso sí lo expresó bien. El plantón es el 9 de abril, Cris Vega. Listo. Eh, Vamos a esos policías que también me parece importantísimo, pues que esto no pase de agache y que los policías empiecen a sentir el rigor de que tienen que hacer las cosas bien. Eh, y ya, eso es como todo. Básicamente esa es la invitación, que se sumen al plantón. Y pues si por acá hay también abogadas que quieran sumarse a las medidas y al seguimiento que vamos a empezar a hacer como de estos casitos en específico en Medellín, supremamente bienvenidas. Acá realmente es aquí lo que hay es camello, de verdad. En esta lucha lo que hay es camello y lo que hay es historias para ponerse a llorar, pero también muchas ganas de trabajar y muchas razones. Entonces, nada, súmense y pues por allá nos Y con la veremos. alimentación también. Pues yo no, o yo no sé si vamos a hacer sancocho ese día ahí afuera, no sé. O sea, Uy, la verdad, yo veo los ánimos muy incendiarios, pero además me imagino que sí se tiene que hacer, sobre todo por el día, que es 9 de abril, con lo que conlleva. Creo que habrá otras manifestaciones también en otras partes de Medellín. Yo no sé si sea bueno que también se articulen con otro tipo de movimientos o causas para, digamos, terminar en el sitio o articularse de alguna manera para que no se, digamos, se pierdan tanto. Saris, no, yo te agradezco muchísimo. Ya saben que les agradezco a todos los que se conectaron para este tipo de espacios. Hace rato no hacíamos lives ni debates, lo vamos a retomar. Pueden encontrar también otros grabados en nuestro canal de YouTube. Y yo muy agradecido contigo siempre, con ustedes por estar participando en este momento. O sea, es construir, porque no es fácil que la gente digiera a veces discursos un poco. Yo creo que incluso has caído en cuenta de cómo hacer pedagogía de estos temas, que ahora, lo hablamos con Juanpa, se tienen que llegar a concientizar mucho a algunos sectores empresariales sobre que no es necesariamente reñir con el comercio, no. Digamos, estamos para primero que todo mostrar una realidad y establecer alianzas. Ustedes pueden hablar, me imagino que lo van a hacer, porque sería muy interesante que saliera adelante esa alianza
para ofrecer oportunidades laborales para que más personas se salgan de este tipo de explotación. Ojalá tenga éxito este encuentro y esta estrategia de ustedes y también lo del programa Parceras que en este momento se están construyendo también desde el lado de la administración y ustedes en conjunto. Me parece genial, genial. No, gracias, Dani, a vos. Vos sabes que soy una gran admiradora tuya, una gran admiradora de Globo, que vi a Globo crecer desde el inicio y que nada, aquí cuenta con una aliada. También a quienes están escuchando me pueden seguir en mis redes. Yo constantemente pues, comparto mucho contenido sobre abolición de la prostitución, y quien quiera hacer trabajo de campo y quiera de verdad ver cómo es la realidad afuera en la calle, también súper bienvenida. A mí me encanta el trabajo de porque es eso, a mí me volvió feminista estar sobreviviendo, nada más, trabajar con ellas hombro a hombro. Entonces, nada, esa es la gran invitación, Dani, y como siempre, nos quedamos debiendo muchos debates y ojalá se den. Muchos Eh, cafés, total, muchos eso sí temas. está debido mucho rato. No, te agradezco muchísimo, sabes que te admiro y te aprecio bastante. A ustedes les invito a seguirla en sus diferentes redes sociales porque el contenido es muy diverso también. Y a los seguidores de Saris para que también conozcan el proyecto que tenemos. De globo, eso. Aguante el globo, hijo de puta. Ah. Un abrazo para todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Este video queda disponible acá y también en nuestro canal de YouTube estará disponible mañana. Un abrazo para todos los que se conectan. Que estén bien.